Entonces, muy buenas noches. Vamos a la parte de protección de sus datos y de su privacidad, ¿vale? Son dos ítems que se revisan. Uno es la protección de sus datos, ¿no? Donde se explica básicamente cómo proteger contra las amenazas. Y lo otro es cómo es la protección de la seguridad en línea, o cómo proteger la privacidad. Hay que tener en cuenta que hay muchos elementos en la red con los cuales ustedes pueden protegerse. Desde equipar adecuadamente su red, ¿no? Dotar su switch, dotar a su router de ciertas configuraciones, pero también está el hecho de tener buenas prácticas en el manejo, tener una, ¿cómo se le puede llamar? Un buen manejo de la información que uno mismo utiliza, ¿sí? Desde el tema de saber dónde guardo mis archivos ordenadamente, colocar un lugar apropiado, un lugar protegido, ¿no? Como tener un escritorio, digo yo, ¿no? Tengo un escritorio y me voy a ordenar. Si todos los papeles están mezclados, pues cae un chorro de agua, se puede mojar ahí. Entonces, para evitar eso, pues quizás pongo, no sé, una mica, pongo un plástico, ¿no? Pero ordenadamente voy a tener mejor prevención de cómo puedo tener esa información. Igual sucede en una red. Cuando guarden sus datos, ¿no? Acá vamos a ver distintas opciones de cómo podrían ustedes mantener, sea un smartphone, sea una PC, sea en cualquier otro medio. Entonces, la primera parte con respecto a la protección de sus datos tiene que ver con, primero, cómo proteger sus dispositivos informáticos. Entonces, hay muchas herramientas de software que ustedes pueden utilizar para eso. Pero, primeramente, uno de ellos es el firewall, ¿sí? Todos sabemos lo que es un firewall, tienen en claro que es un firewall, ¿sí? Un firewall, una especie de barrera, una especie de mecanismo de protección para evitar accesos indebidos desde Internet hacia la red interna, ¿no? La que está sobre la derecha es la red interna. Pero este firewall, hay diversos tipos de firewall, ¿no? Hay un firewall que es la aplicación que trae Windows, está incluida ahí, con la cual me valgo para cierta protección, ¿no? Y puede mitigar ciertos ataques. Es una forma de prevenir. Pero en líneas generales el firewall, tengo que conocerlo, sea el que está dentro de mi equipo o sea el que está en mi red. El que está en mi red, desde luego que debe ser un equipo físico. Puede estar incluido en un router, puede estar incluido en un switch, puede ser un equipo aparte del firewall, pero siempre el firewall tiene que mantenerse activo. Ahora, los firewall normalmente se basan en protegerme basados en algo que ellos tienen registrado. Y ese algo que tienen registrado puede ser una dirección IP, puede ser un protocolo. Normalmente eso destilaban a hacer los firewall, ¿no? Entonces yo le colocaba ahí, ¿no? ¿Sabes qué firewall tú me vas a proteger en base a esto? Y le decía, no permitas acceso a páginas web, no permitas acceso a correo electrónico, o no permitas acceso a, digamos, a videos. YouTube, por ejemplo, lo puedo bloquear. Y así sucesivamente podría yo limitar en un firewall. Pero el firewall no tiene la opción, o no tenía la opción, mejor dicho, de controlar virus, de controlar ese tipo de ataques. Entonces, los firewalls eran limitados. Con el paso del tiempo, ha sido necesario que en los equipos se le instale un antivirus y sumado al firewall ya trabaja. Entonces, hoy en día los firewall ya tienen incluido un antivirus, ¿no? Pero más allá de un antivirus, un anti-malware, que es una palabra más grande,
Porque un malware es, pues, digamos, cuando yo hablo de un gusano, cuando hablo de un virus, cuando hablo de un troyano, de un ransomware, son, digamos, tipos de código malicioso que pueden atacar a un equipo. Entonces, esos códigos maliciosos, todos están considerados como malos. Son tipos de ataque, ¿sí? Son herramientas de ataque que pueden infectar un equipo y pueden dañar. Eso es lo que viene a ser un malware. Entonces, ya no solamente necesito un firewall, sino un malware. Un análisis, pues, respecto al trabajo del firewall para poder un poco diferenciarlo. Y me dice acá que mantenga el firewall activo. O sea, cuando se refiere a eso, principalmente pues es tenerlo activo en el sentido de activarlo. O sea, se paga una membresía muchas veces, ¿no? Anual, semestral, dependiendo, ¿no? Para que pueda funcionar. Igual que pasa con el caso de los antivirus, ¿no? O los antimalware. Pero más allá de eso, el firewall siempre hay que administrarlo, hay que gestionarlo. Se le conoce como, hay un término que le llaman el hardening. No sé si han escuchado ustedes. El hardening es el endurecimiento de la conexión, el endurecimiento de la configuración, perdón. Ese hardening es una serie de recomendaciones que dan los fabricantes para endurecer la seguridad de mi dispositivo. Entonces, eso está en Microsoft, en Linux, en Cisco, en Juniper, en HP, en todas las marcas de equipos relacionados con redes van a encontrar ese tipo de opción. Entonces, todos ellos tienen las opciones de poder proteger. Entonces, el hardening regularmente se hacen cambios, se hacen mejoras y de esa manera puedo fortalecer mi seguridad. Podríamos estar hablando ahorita de una seguridad X, pero es necesario siempre que esa seguridad X pueda mejorarse. Entonces, quizás el fabricante del antivirus, del firewall, saca una actualización, mejora, pero yo no conozco cómo activarla esa mejora. Entonces, en el hardening del fabricante me va a indicar, ¿sabe qué? Siga estos pasos, haga esto, y con eso puede estar de alguna forma protegiendo. Entonces, cosas como esas pueden ayudar, ¿no? Por eso dice, mantenga el firewall, utilice antivirus, anti-spyware, pero ya le decía, un anti-malware va a ser más completo. Administre su sistema operativo o navegador. Hoy en día es necesario que conozcamos un poco más de la herramienta que tenemos. Y esto lo que estamos hablando, transmítanlo a las personas que ustedes, bueno, el que menos que tiene un dispositivo móvil lo va a conocer, ¿no? Porque es prácticamente su compañero de todo el día, ¿no? Quien no tiene un dispositivo móvil, un celular, ¿no? Un smartphone, y con el cual pues prácticamente por el trabajo, por los estudios, está diariamente, todo el día está con ese equipo. Entonces, posiblemente lo conozca, ¿no? Pero también hay que conocer la PC, hay que conocer eso. Entonces ahí refiere, ¿no? Administre su sistema operativo. Y diferenciar entre versiones de sistemas operativos, ¿no? Diferenciar qué cosa puede hacer un sistema operativo de otro. El mismo navegador, hay opciones que pueden mejorar. Entonces esa palabra hardening abarca para todos. Firewall, antivirus, PCs, ¿no? En cuanto al sistema operativo, switch, router, etc. O sea, a eso se refiere primeramente. Proteja sus dispositivos informáticos. Si bien es cierto, hay variedad de equipos, hay variedad de sistemas operativos, igual, a nivel usuario tengo que manejar, y si soy un especialista en redes, debo ir más allá. Están obligados a conocer más allá. No, que no tengo ahorita un iOS, no tengo un iPhone. Ya, pues no tengo, pero
tengo que de alguna forma ver la manera de cómo actualizarme. No tengo Linux, el Linux es gratuito, también. Entonces, en todo ello, uno tiene que buscar maneras. Las Mac, lo mismo. Otra de las referencias que hace acá dice, use redes inalámbricas en forma segura. Hay muchos sitios, solamente en esta pandemia, sino antes, se han popularizado mucho los internet bajo una conexión wifi libre, gratis, ¿no? En distintos restaurantes, cafés, lugares, parques, hay ese tipo de situaciones que comparten esa información. Incluso hay en los centros comerciales, no recuerdo ahorita, hay una red que basta que se registren en un lugar, ya ustedes tienen y pueden ir pues a un centro comercial, a otro centro comercial y automáticamente le detecta y les brinda el internet. Y basta con haberse registrado. Entonces, hay que tener cuidado con esas zonas públicas. ¿Por qué? Porque ahí es donde más pueden estar los atacantes, digamos, tratando de hackear, tratando de vulnerar algo. ¿Sí? Entonces, como es una zona pública, si bien es cierto, me están dando salida gratuita, pero también podría haber, pues, alguien que está ahí escaneando y está tratando de brindarle, entre comillas, internet a ustedes. Y ustedes pensando de que es libre y gratis, ya bien, ¿no? Y les da en la salida posiblemente, pero en esa conexión de salida le está capturando. Porque recuérdense ustedes que pueden, desde un smartphone, ustedes pueden compartir internet, pueden darle wifi a una PC o a otro smartphone, ¿no? Entonces, bajo esa característica, al smartphone del atacante se le instala alguna aplicación y comienza a escanear, tipo un Warshawk, y de esa forma prácticamente ya tienen ese tipo de información. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Si bien es cierto, se puede usar o se puede por una cuestión de emergencia, pero hay que tener los cuidados del caso, ¿no? No usar información sensible, no compartir todo tipo de información, ¿no? Hasta cierto punto podría ser. ¿Sí? Bueno, el otro es el tema del Bluetooth, ¿no? El tema del Bluetooth también, que por ahí se pueden acceder a su red, ¿no? Es una opción. En algunos casos, pues lo dejo conectado porque quizás me permite algunos, contar constantemente. Algunas opciones de conexión como audífonos, ¿no? No sé, algunos tanto en lacto como smartphone, ¿no? Dispositivos, como teclado, mouse, ¿no? Pero en otras circunstancias, pues, tener el cuidado. O sea, más que eso, es hacerse un conjunto de buenas prácticas. ¿Sí? Conjunto de buenas prácticas para eso, para manejar. Y en casa, también ustedes háganlo saber, ¿no? A quienes tengan a su lado, háganle las recomendaciones del caso porque es bastante cuidadoso eso. Una tercera de las referencias es el caso de las contraseñas. Las contraseñas, como sabrán, pues son lo más sensible que puede haber. Y si caen en manos equivocadas, prácticamente. Cuando un atacante normalmente trata de vulnerar una red, lo primero que hace es un escaneo. Y ese escaneo consiste en buscar información, en indagar quiénes son los usuarios, qué comportamiento tienen, o sea, saber todo al máximo. Por ejemplo, si trabajo en una institución educativa, si trabajo en un banco, si trabajo donde fuese, ¿no? El atacante quiere lograr acceso y como tal va a buscar cualquier forma de poder conseguir información. Entonces, lo primero que va a comenzar es indagando, buscando, ¿no? En diferentes sitios, tratando de escanear. Entonces, cuando ve que no es posible,
lo primero que va a hacer es comenzar pues con el típico, la ingeniería social. La ingeniería social es una técnica ya desde mucho antes que existían las redes. Entonces la ingeniería social busca persuadir al usuario. Entonces por correo electrónico, por teléfono, por una llamada falsa, por Facebook, Instagram, cualquier mecanismo que tenga. Ya basta que le responda, ya comienza la facilidad de indagación. Entonces hay aplicaciones donde yo las respondo o yo las abro y prácticamente ya estoy compartiendo mis credenciales de acceso. Entonces ahí hay siempre algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, dice, evita que los delincuentes accedan a cuentas. Use un gestor de contraseñas. Contraseñas únicas para cada correo que usted tenga. Muchos de ustedes seguramente tienen correos en distintas, ¿no? Correo corporativo de la empresa donde trabajan, o un correo en Gmail, la mayor parte lo debe tener, por ahí un correo en otros, ¿no? Otros lugares. Entonces, siempre hay la necesidad de contener. Acá casualmente apuntaba una página respecto a un gestor. Este gestor de contraseñas me puede facilitar, es una herramienta, una aplicación, ¿no? Con la cual uno podría apoyarse y evaluar qué tan conveniente podría resultar, ¿no? Pero pueden buscar información como esa, ¿sí? ¿Y qué hace ese gestor? Principalmente lo que busca es que ustedes tengan contraseñas seguras para diferentes casos. Ahora, hay que evaluar. No digo que siempre se utilice. De todas formas, hay que siempre evaluar las posibilidades de conveniencia o no. En todo caso, si considero no adecuado, pues tener alguna buena práctica en el manejo de mis contraseñas. Hacerlas complejas, cambiarlas regularmente, en fin, buscar. Pero eso es lo que hacen los gestores, los administradores de contraseñas, ¿no? Entonces ahí he colocado la página, la pueden ya revisar qué alternativas les da, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá están citando uno y describen para qué les puede servir, qué tipo de cifrado, en fin, ¿no? Entonces es una opción que podrían apoyarse, ¿no? O sea, siempre es bueno ver alternativas. Pero en fin, el hecho es que si de alguna forma yo voy a manejar mis propias contraseñas, entonces tener una buena práctica. Por ejemplo, ¿no? No voy a apuntar papelitos como estos, ¿no? A dejarlo ahí, es prácticamente regalar mis accesos. Entonces, dice, una frase, una palabra, pero que tenga mayor a 8 caracteres. Combinar números, letras, insertar caracteres especiales, utilizar diferentes contraseñas para las cuentas y sitios, memorizar las contraseñas, evitar que el navegador las recuerde. Hay un historial a veces, entonces que pueda, o cuando ustedes colocan, ¿no? Le dice, quiere que recuerde la próxima vez que inicie sesión, algunos sí le dicen, bueno, si es su máquina personal todavía, ¿no? Pero si es otro equipo, o es el equipo de la empresa, no necesariamente, no necesariamente. Entonces, es en esos casos que de alguna forma tienen que tener la precaución, ¿no? Y cambiarlas regularmente también. Cambiar cada 2 semanas, quizás cada semana. Evitar palabras predecibles. Y por último, ¿no? Ya me dicen que voy a usar, pero puedo establecer mis propias reglas, como por ejemplo, ¿no? Si me dicen que tengo, a ver, quizá yo tengo como 6 o 8 cuentas en diferentes lugares para distintos accesos.
Entonces, podría yo poner una regla, ¿no? Que uno de los primeros caracteres sea una letra minúscula del lugar donde voy a acceder, o una letra mayúscula, ¿no? Luego puede ser números. Puedo referir el sitio a donde accede, cuántos caracteres tiene. Tiene 5, entonces el segundo carácter de mi contraseña puede ser 5, ¿no? Y así sucesivamente yo podría generar un patrón para mis contraseñas, ¿sí? Un patrón para mis contraseñas. Entonces, de esa manera podría yo ya saber más o menos, ¿no? Si bien es cierto, puede ser complejo recordar, pero si yo manejo un patrón, un mismo protocolo, podría ayudarme en ese sentido a recordarlo. Y es prácticamente practicarlo, ejercitarlo, y poco a poco uno mismo va a darse cuenta que puede manejar eso. Entonces es ello, ¿no? Entonces, en este sentido, una buena práctica va a ser todo eso, tomar en cuenta esos detalles, esas referencias. Mantenimiento de sus datos. ¿Alguien sabe lo que es el cifrado? ¿Alguien sabe lo que es el cifrado? ¿Qué entienden por cifrado? ¿Para qué sirve el cifrado? ¿Han escuchado respecto al cifrado de datos? Cristian, Edgar, Julio León, Sadi, Taimir. Bueno, el cifrado. El cifrado es una técnica usada hace muchos años, hace muchos siglos quizás, donde lo que se hacía básicamente era modificar el contenido de un texto, pero manteniendo la extensión del mismo, ¿no? Por ejemplo, acá dice mantenimiento de datos. Entonces, acá las vocales que están citándose se pueden cambiar por números. En vez de la A le pongo el 1, en vez de la E el 2, en vez de la I el 3 y así sucesivamente, ¿no? O quizás caracteres especiales. En vez de la M puedo poner un símbolo numeral, en vez de la N un signo de interrogación. Cosas como esas podría yo usar como una técnica para cifrar. Pero en la época actual se utilizan algoritmos que van a hacer que ese cifrado pase por varias etapas, pase por más de 100 etapas en algunos casos, y combine números, letras, caracteres en particular, que prácticamente sea complejo su descifrado. Eso viene a ser un cifrado de información, ¿no? De todo un texto se hace un cifrado. Y el texto ya no se manda así, en texto claro como se conoce, sino más bien va protegido, va cifrado, se dice, o encriptado, que es lo mismo. Entonces, ya se ha cifrado, se ha protegido. Entonces, así lo envío cifrado, ¿no? Y la otra persona llega a su punto, digamos, a su extremo, y el dispositivo destino lo va a descifrar. Para yo cifrarlo, actualmente se usan llaves, se tiene que usar alguna llave. Primero que tengo que decirle la técnica de cifrado, y segundo, yo le pongo una llave. Es como que agarro, no sé, un libro, le pongo una llave, lo cierro con llave, con un candado, y le doy el libro a la otra persona, o lo envío, ¿no? Y aparte le envío la llave.
Y de esa manera, la otra persona va a poder leer el contenido, abrirlo, ¿no? Entonces, eso viene a ser el cifrado. Pero, con el paso del tiempo, ¿qué ha sucedido? Ese método de cifrado, junto con la llave, fue siendo ya predecible, detectable. Entonces, lo que hacían simplemente era, ya, se envía de esta forma, y entonces yo capturo la llave y ya pues tengo acceso a esa información, ¿cierto? Porque la persona podría hacer, no sé, usar la técnica de cifrado más avanzada del mundo, pero la clave está en la llave. Agarro, voy, detecto la llave. ¿Cómo le envían la llave? Por teléfono, capaz. Lo están llamando por teléfono y le dicen, oye, la llave es 1, 2, 3, 4, 5. O la llave es tu fecha de nacimiento. O la llave es esta combinación de caracteres. Entonces, capturo esa información y ya tengo acceso a la llave. Entonces, mucho se buscaba eso. Entonces, eso que le estoy mencionando es el método de clave simétrica o cifrado simétrico. El cifrado simétrico utiliza una llave para que entre estas dos personas, en este caso Ana y Bob, puedan intercambiar mensajes o información cifrada. ¿Sí? Entonces cambian información cifrada, pero usando una llave. Esta llave podría cambiar regularmente en función al protocolo de cifrado que utilice, ¿no? Quizás cada cierto tiempo cambian en ambos extremos y hay una actualización, un refresh, ¿no? Pero es sincronizado, ¿no? Es sincronizado. ¿Eso de qué depende? Depende del algoritmo. Quizás el algoritmo ha sido diseñado para nunca cambiar la llave, salvo que el usuario haga el cambio manual. Y también puede darse el caso, ¿no? Entonces Bob cambia en su extremo y le dice a Ana, Ana, ya cambié la llave, ahora ya no es esta. Entonces también, como una buena práctica, se puede hacer, ¿no? Cada cierta cantidad de tiempo se cambia, se regulariza de esa manera. Entonces, esa es una posibilidad. A eso le llamamos clave simétrica. El riesgo, recuerden, está en cómo se envía la llave. Entonces, como eso existía, se desarrolló el cifrado asimétrico, o también conocido cifrado de clave pública. Este cifrado es más ventajoso o es más recomendable. ¿Por qué? Porque se usan dos llaves, una llave pública y una llave privada. Con la llave pública es compartida al otro usuario y el otro usuario va a poder usar para abrir la información que en este caso bot pueda estar enviando cifrada, ¿sí? Entonces bot lo que va a hacer es cifrar con su llave privada, envía su información y la otra persona usa su llave pública para leer. Entonces la llave pública puede ser compartida, pero la llave privada. Entonces de esa manera va no solamente protegerse la información, sino va a garantizarse de que esta persona es la persona que ha registrado, ha grabado esa información. Entonces hoy en día se utiliza mucho para lo que es las firmas digitales. Las firmas digitales es un tema que lo están tratando de formalizar, bueno, no formalizar exactamente, sino asentar más acá en nuestro país, para que, producto del tema de la pandemia y todo esto, pueda ya ser un poquito más masivo su uso. Y de esa manera podría facilitar, sobre todo el hecho de evitar pues que la gente salga y todo lo demás. Entonces, eso viene a ser el cifrado, las técnicas de cifrado. Desde luego que el cifrado asimétrico es más recomendable. Ahora, me dice, cifre sus datos. Cuando me dice cifre sus datos, es un archivo, esto, podría yo usar simplemente una técnica simple, que es cifrarlo dentro del equipo,
Ahí dentro del window puedo dar clic derecho a un archivo y se puede cifrar. Entonces, en algunos casos, puedo usar herramientas también, programas que me pueden ayudar a cifrar, pero normalmente son cifrados simétricos. Un cifrado simétrico. Ya cuando hay una conexión externa hacia otro lugar remoto, normalmente se usa esta opción. Por ejemplo, una VPN. Una VPN de acceso remoto, una VPN site to site, hay necesidad de validar más la información de usuarios y ahí se usa esta opción. ¿Ok? Y con eso pues puedo evitar que usuarios no autorizados lean contenido. Ese es dentro del mantenimiento de información, tengo que tener la precaución del caso. Otra parte del mantenimiento de los datos es algo que yo siempre recomiendo, es backup. Tengan en cuenta algo, su red o sus propios datos en algún momento van a ser atacados. Bajo cualquier circunstancia van a ser sensibles de ataque. Entonces, por más que yo haga lo que haga, ponga firewall, anti-malware, todo lo que me han dicho. El profesor me ha dicho que ponga una contraseña de 20 caracteres, coloque mis anti-malware y todo. De todas maneras, en algún momento podría darse el caso. Entonces, lo más recomendable es hacer un respaldo, un backup. Un backup de la información, una protección de mi información. Pero hay varios sitios donde puedo hacer backup. Puedo hacer backup en la nube. Puedo hacer backup y a través de una aplicación o una empresa que terceriza eso, le puedo hacer que guarde la información. O puedo hacer backup en mis servidores también. Entonces, sea en cual fuese de los casos, lógicamente que hay pros y contras, necesito yo siempre guardar para prevenir. Pasa algo como información, ok, está backupeada, está respaldada, por lo tanto tengo cierta garantía, cierto mecanismo de protección para evitar ciertos problemas. Entonces, eso. Y hay programas, hay software de backup que uno puede programarlo, ¿no? Para que regularmente se almacene en determinado lugar. Entonces, de esa manera me prevengo. Entonces, las copias de respaldo son siempre necesarias, ¿no? Hay el sistema RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 2, etcétera, que ustedes pueden también poner en práctica y junto con el tema de el respaldo puede ayudar. Está el NAS, el SAN, entonces son alternativas adicionales que pueden mejorar incluso este tema. Y hay empresas que guardan la información, ¿no? Que les pueden almacenar también. Claro, ahí hay que evaluar qué tan apropiado puede resultar, qué tan conveniente puede resultar el hecho de hacer estos respaldos, ¿no? Porque a veces pues simplemente en la nube, por ejemplo, uno de los inconvenientes que puede ser la nube es que, ¿qué pasa si falla la conexión? No mi conexión a internet, sino el mismo proveedor, el mismo dueño de la nube falla su sistema. Se supone que ellos tienen servidores a nivel mundial y si falla uno, otro me puede responder. Pero, ¿qué tan rápido me va a responder si tengo un problema? Si perdí una conexión, ¿hasta dónde se guardó la información? O quiero recuperar una data de hace un mes, 2 meses. Entonces hay que evaluar qué tan adecuado es el mecanismo de solución de fallos o de incidentes, ¿no? Porque así como yo, que tengo quizás unos 3, 4 equipos, pueden haber empresas que tengan mucho más y van a tener cierta prioridad en cuanto a atención al cliente, ¿no? Ahora lo otro, ¿no? Ya ese es en cuanto a incidentes. Lo otro,
¿Cómo sé que ellos no están haciendo copias de mi información? ¿Cómo sé de que no se está revisando la data? ¿Mm? Entonces hay entidades que podrían no ver lo adecuado y preferiblemente tenerlo en sus instalaciones. Los bancos generalmente deben tener eso en sus instalaciones, su centro de datos donde almacenan. Entonces, y regularmente hacer las pruebas del caso. O sea, no es solamente backupear. Yo tengo que probar que eso funcione. Pero ya está bien. Tengo que hacer una demo a ver si eso funcionó. ¿Funcionó o no funcionó? Entonces hay que ver. Entonces, cada fin de semana, por ejemplo, los sábados o domingos en la mañana, tiene que ir un personal a hacer las pruebas. Hoy en día ya prácticamente ni físicamente puede ir remotamente y hacer la prueba y hacer todo el seguimiento, ¿no? Para hacer una demo si eso funciona. Y así, como buena práctica, probar que el respaldo funcione, probar que el respaldo funcione. Al igual que el tema de las contraseñas. Las empresas, igual que esto, ¿no? Las empresas hacen lo que le llaman un pentesting o un ethical hacking, que son, digamos, contratan a una persona y le dice, trata de hackear mi red, ve cuáles son mis debilidades, cuáles son mis problemas. Entonces eso también se da. Entonces muchas empresas lo necesitan hacer para protegerse, para mejorar su seguridad. Y regularmente lo hacen con la finalidad de ver cuáles son sus vulnerabilidades, pues, ¿no? Cuáles son sus riesgos de ser atacado. Bien. Entre otros casos, la eliminación de la información. Hay que tener en cuenta de que si yo no sé eliminar mi información, es riesgoso por el tema de que pueden recuperar esa data y cuando la recuperen podrían encontrar pues datos confidenciales. Yo me he matado toda la vida protegiendo mi información y simplemente le di un format y boté el disco y esa información se puede recuperar. Hay la informática forense, por ejemplo, que se encarga de, mediante software, acá está, bueno, acá no mencionan, sino más bien cómo eliminarlo, pero hay herramientas que pueden ayudar a recuperar esa información. Por lo tanto, se necesita siempre hacer ese tipo de casos. Por último, se hace la limpieza, algunas de las herramientas están acá, pero también hay aparatos, hay equipos que prácticamente destrozan el disco duro, destrozan todas las tarjetas, todo donde puede almacenarse algo, hay aparatos, ¿no? Solamente meto el dispositivo y prácticamente lo deshacen. Eso también se recomienda, este, se recomienda utilizar. Sobre todo pues entidades del gobierno, entidades que manejan bastantes datos sensibles, ¿no? Por la seguridad de los usuarios. Hoy hay una ley, ya desde hace bastante tiempo, una ley de cuidado de datos personales, donde no debe pues así nomás una empresa divulgar la data personal, ¿no? Pero se ve pues, ¿no? Ustedes van a alguna entidad, un Wilson, por ejemplo, varios sitios donde a veces les venden, pues. Entonces hay que siempre tener el cuidado necesario. Bien. Ese es como punto uno, la protección de sus datos, ¿sí? Tanto en la parte de protección de dispositivos y su red como el mantenimiento de los mismos. ¿Sí? Lean un poquito más ese contenido, van a encontrar ahí quizás que se amplíe más, ¿no? La segunda parte tiene que ver con la protección de su seguridad en línea. La protección de su seguridad en línea es cómo puedo encontrar esa prevención.
esa prevención hay diferentes mecanismos, ¿no? Este token, no sé si en algún momento han usado, el Banco de la Nación creo que lo está usando ahora, lo ha usado el BCP, ¿sí? Pero está ahora también usándose el token digital, pues, ¿no? El token en el dispositivo móvil, ¿no? Donde me llega una clave para poder validar el uso de un app para el banco, ¿no? Y de esa manera, pues, quiero hacer un pago, ya, está bien, va a ser el pago, te acepta todo, pero tiene que confirmarte mediante un token para ver si eso no es correcto. Entonces, cada banco usa un sistema parecido, ¿no? Donde te pide registrar tu teléfono móvil, ¿no? Y usas el app. Cuando quieres hacer un pago, una transacción, está haciendo la validación. Entonces, en este caso, pues el token es un número que variaba cada cierto tiempo. La otra opción es el escaneo biométrico. La biometría ya hace rato que ha estado usándose, ¿no? Ya se han desarrollado muchos equipos. Entonces tienen, pues, por voz, por la vista, por el aspecto facial, como está acá, de la persona, la huella dactilar, y hay masa, también la talla de una persona, está ¿cómo se llama? Cuando ustedes caminan, tienen cierto tipo de diferencia con otras personas, pero ya sumados con el resto de aspectos físicos, ya es mucho más completo. Entonces, eso es lo que se usa en biometría como un mecanismo de autenticación y que podría ayudar a mejorar la seguridad. Pero el detalle, ¿cuál es? El detalle que yo siempre debo ver es un Wolke me dice, profesor, la biometría no es muy segura. Claro, a eso iba Wolke. Desde luego que ningún método es 100% seguro, como ya decía hace rato, ¿sí? Pero en el caso de la biometría, tengo que ver principalmente, me venden unos kits a veces, ¿no? Para, por ejemplo, huella dactilar, ¿no? Otra vez en un proyecto de un grupo de alumnos estaban haciendo y estaban investigando respecto a eso. Y, o sea, puedo averiguar, me venden un kit, le pongo mi huella, le instalo una aplicación y ya está. Y de esa manera, de manera sencilla. Pero hay que ver qué tan seguro puede ser esa opción. Si bien es cierto, el dispositivo va a funcionar, o sea, yo registro mi huella y en una base de datos va y la compara. Pero no solamente es que registre la huella, porque la huella es como si fuese una contraseña, ¿no? Que yo voy a poner mi dedo, va a una base de datos, la registra, y cada vez que yo quiera ingresar, va a comparar la base de datos con la huella de mi dedo. ¿Coincide? Coincide. Ya está bien, pero ¿qué pasa si alguien tiene acceso a esa base de datos? Tengo que ver también qué tan segura es esa base de datos, cómo se transmite esa información desde el lector de la huella digital hasta esa base de datos. Entonces, ese tipo de mecanismos, esa forma de darle seguridad es lo que más en realidad va a haber. O sea, está bien, la biometría captura algo de la persona y eso es único, pero nadie me dice si eso lo pueden tergiversar, lo pueden alterar, ¿no? Entonces, podría darse el caso de que se pueda vulnerar. Entonces, ¿qué protocolo, qué técnica están usando para asegurar que esa información biométrica almacenada sea 100% segura? Entonces ya uno tiene que indagar respecto a protocolos, mecanismos de seguridad, cosas como eso. Podría ser, digo yo, no sé, la voz, por ejemplo.
muchos podemos tener parecida la voz, ¿no? Y podría la huella dactilar también, la otra vez pasaba, ¿no? ¿Qué pasa si el dedo de una mano no funciona, no, simplemente se ha borrado, ¿no? La parte de la huella? Hay personas que utilizan más la palma de la mano, ¿sí? Entonces no va a registrar o en algún momento no va a leer porque simplemente está así. ¿Qué tan sensible es? ¿Sí? Entonces, hay detalles de todas maneras en cada alternativa de autenticación que tiene que evaluarse qué tan adecuado. ¿Sí? Pero de que hay opciones biométricas seguras, sí, sí hay. Confiables, sí hay. ¿Sí? Simplemente hay que evaluar protocolos que puedan ayudar a proteger eso. ¿Listo? Tienen también, bueno, ya en otros aspectos, la autenticación sólida, me dice, ¿no? Este es un protocolo estándar abierto, ¿no? Que se usa mucho ya bastante tiempo para lo que tiene que ver con el acceso a ciertas aplicaciones, ciertos lugares, ¿no? Que piden algún registro, ¿sí? Entonces, antes era el 1, ahora ya es el 2, ¿no? Y que si yo tengo cuenta en Google, en Gmail, por ejemplo, ya no necesito registrarme, simplemente habilito mi cuenta, ¿no? Y de esa manera puedo usar esa cuenta para poder utilizar cierta aplicación o utilizar cierta red social, ¿no? En fin, podría darse el caso así. Entonces es un framework de autorización que puede usarse para determinados accesos y podría ser usado, ¿no? Pero para ello pues piden, ¿no? Piden cierta validación de esa manera. Entonces mecanismos como esos podrían ayudar, ¿no? Podrían ayudar. Otra de las recomendaciones, lo que siempre se menciona, ¿no? No compartir demasiado en los medios sociales. Eso ya es bastante conocido. ¿Por qué? Por lo mismo que información de diferente tipo de personas, ¿no? Todo el mundo, todo ya es público en un medio social, así que hay riesgos de esa manera. Este tema de la ingeniería social que les mencionaba es bastante usado, ¿no? En cualquiera de los casos es bastante usado, entonces hay que tener cuidado con las amistades, con las invitaciones, ¿no? Me dice, entre otras cosas, privacidad de correo y navegadores web. Bueno, hay correos que se pueden cifrar, ¿sí? Y también, en el caso de navegadores, ¿no? Acceder a la opción privada. Bueno, en cualquiera de los casos, siempre el tema de privacidad va a ser un poco complejo, un poco difícil, sobre todo cuando uno accede a Internet, pero tratar de estar alerta y no colocar siempre información verídica, ¿no? ¿Sí? Entonces tener la precaución, borrar los historiales, ¿no? Formatear de cuando envié su equipo, ¿no? Porque eso me va a minimizar quizás el impacto que pueda tener. Entre otras cosas, pues siempre tener una guía de buenas prácticas. Yo recomiendo mucho ITIL. ITIL es una certificación en tecnología de información, ¿no? Si varios de ustedes han estado trabajando o trabajan, van a encontrar en ITIL mucho de lo que hemos estado mencionando. Son cosas que se deben conocer, que se deben usar. No solamente con respecto a la seguridad, sino también en general, dentro de una organización, dentro de una empresa, cómo conocer la estructura de una empresa, cómo
actuar dentro de manejo de tecnología de información. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Y algo más especializado ya es ISO 27000, ¿no? Ya es, ¿no?, otro nivel ya que sí tiene que ver con la seguridad. Bien, en resumen, pues se ha visto los temas respecto a cómo proteger sus dispositivos. Recuerden que todo está bajo amenazas, todo es un riesgo. Y lo mejor es siempre, 1, hacer copias de respaldo. 2, endurecimiento de las configuraciones, el hardening que les pone, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta, en cualquier momento puedo ser atacado, así que copias de respaldo. Regularmente el hardening. Ahora, ayudarme en cuanto a actualizar mi sistema operativo, en cuanto a ver las configuraciones. Si ya estoy en una red, también, ¿no? Eso es lo que va a ayudar básicamente, ¿no? Y explicar su privacidad y métodos, pues, utilizando una autenticación más sólida y comportamientos seguros en línea. Eso es lo que va principalmente primar para que uno pueda proteger.